Bueno, muy bien. Entonces, grabando esto, ¿no? Sí, esperemos que sí. Entonces, el modo 2 no está. Todos los modos pares, que son los que tienen nodos acá, no están. Solamente están los impares, por ejemplo, el A sub, el A supra 1, el A sub 1, perdón, era de este modo. El A sub 3 será un modo así. Etcétera, ¿no? Pero todos los que tienen nodos en la parte central no están. O sea, este yo lo dibujé, pero no está así. No está. No está, no contribuye. Bueno, muy bien, eso quiere decir que si nosotros quisiéramos escribir la solución general un poco más ampliada, nosotros habíamos dicho, entonces nosotros tenemos psi de zt, que era esto, la suma de... Podemos volver a usar n en vez de m, es lo mismo, n igual 0 hasta infinito, de a supra n seno de k supra n z por coseno de omega supra n t. El hecho de que yo haya sacado acá, que yo haya puesto la fase esta igual a 0, la consecuencia que termina teniendo es que aparecen amplitudes negativas, ¿sí? Es como, ustedes saben que un coseno con una amplitud negativa es lo mismo que un coseno con una fase, ¿no? Así que, nada, básicamente, nada, el hecho de poner cero estas fases lo absorbieron estas amplitudes. Bien. Entonces, esto quedó así. Suma desde n igual 0 hasta infinito, los a supra o sub o supra es lo mismo con m, que los escribimos así. Entonces lo voy a escribir así explícitamente. A sobre n cuadrado, seno de n pi sobre 2. ¿Sí? Estas son las amplitudes. Esto es esto. Voy a sacar ese sombrerito. Por, bueno, seno de k supra n, pero k era n pi sobre l, por z, por coseno. Y acá, bueno, voy a dejar omega n total, no me aporta demasiado escribir. Nosotros tenemos una expresión para omega n, pero no me aporta nada escribir en cuanto a lo conceptual. Entonces, fíjense, cuando, bueno, n igual a 1, perdón. Sí, el n igual a 0 no tiene sentido, es la cuerda quieta. Así que vamos a hacer desde n igual a 1. Entonces, habíamos dicho que todos los pares se anulan. Entonces, esto nos va a quedar si de ZT, el término que tiene n igual a 1, me queda a seno. Bueno, en vez de escribir todo esto, yo ya sabía que todo esto vale a, así que simplemente escribo a seno de, bueno, pi sobre l por z, coseno de omega supra 1 por t. Este es el término que tiene n igual a 1. Si esta es una suma, ahora tengo que ir reemplazando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3.
Después tengo 0, que es el término n igual a 2, ¿sí? El segundo modo no está. Después tengo el tercer modo. El tercer modo era, lo puedo escribir directamente con el signo menos si quiero. Menos a sobre 9 por el seno de, acá pongo 3pi sobre 2, 3pi sobre L, perdón, por Z, por el coseno de omega supra 3 por T, más, bueno, ese es el término n igual a 3, más 0, el término n igual a 4, y después viene el término n igual a 5, que era a sobre 25, ¿sí? Más a sobre 25, seno de 5pi sobre L, Z, coseno de omega supra 5 por T, etcétera, ¿no? Esto es infinito, así que en algún momento tengo que cortar. Bien. Esta sería como la solución extendida. Por otro lado, esto se suele representar de una manera que de hecho la vimos en el programita, que ahora vamos a volver un ratito. Esto se suele representar así. Por ejemplo, yo en un eje puedo poner a sub m y en otro eje puedo poner m. Entonces, si por ejemplo esta altura vale a, yo acá puedo hacer una cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el a sub 1 vale a. Voy a hacer la cuadriculita, así ya la tengo. El a sub 1 vale a, es un punto por acá. El a sub 2 vale 0, lo pongo acá. El a sub 3 vale, fíjense, yo ahora para ahorrarme poner negativos voy a graficar el módulo, ¿sí? Así que esto va a ser positivo, ¿sí? El módulo de negativo es positivo. Entonces me queda a sobre 9, qué sé yo, lo pongo por acá, más o menos. Esta es una escala medio trucha, simplemente para que no quede muy deformado, ¿sí? Después el a sub 4 es 0, ¿sí? Recuerden que este eje es m, esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El a sub 5 es a sobre 25, que sé yo, lo pongo por acá. El a sub 6 es 0, etc. Entonces, hacerle un recuadrito a esto. Esto es importante y es muy útil. Si yo miro este grafiquito y yo sé que la serie que estoy usando es la serie de funciones tipo senoidal, ¿sí? Fíjense que todas estas son senoidales, o sea, nosotros lo que estábamos haciendo acá era sumar senoidales, en la parte espacial me refiero. Lo que me dice es, bueno, le pones esta amplitud al modo 1, esta amplitud al modo 3, esta amplitud al modo 5, y a los modos pares los apagás. Bueno, fíjense lo siguiente. Vamos a ir a la página que estuvimos la vez pasada. Esta. Vamos a ir a las simulaciones y vamos a poner la cuerda.
espero que funcione en esta máquina, no recuerdo si lo testé, creo que sí. Sí, esto carga un poquito, está cargando cosas de Java. Sí, parece que no, pero va cargando, va cargando. Y ahí tenemos la cuerda. Podría agrandar un poquito la pantalla. Entonces, fíjense, la voy a dejar quieta. Bueno, puedo editar algunos parámetros, pongo la simulación a velocidad lenta, las pérdidas por rozamiento las omito. Y acá, esto no le den no hagan mucho caso, le voy a bajar la densidad para que estos puntitos se vean más grandes. Pues, fíjense esto. Hago una perturbación como la que calculamos y fíjense que acá solo me muestra, bueno, no puedo señalar bien, pero lo voy a dejar evolucionar. Acá me va mostrando que se enciende el modo 1, el modo 2 está apagado, el modo 3 está ahí, el modo 4 está apagado, el modo 5 está acá. Se achican muy rápido, ¿sí? Voy a ver si lo hago un poquito más chiquito. Vamos de nuevo. Ahí se ven un poquito más grandes. Este es el modo 3. Este es el modo 1. Sí, ahí en amarillo me va coloreando lo que yo muestro. El modo 2 está absolutamente apagado, no me muestra nada. El modo 4 también. El modo 5, bueno, es tan chiquito que no se llega a ver en este caso. A ver si le saco pérdidas de esto. Bueno, no, los modos después del modo 3 son muy chiquitos, sí, se van achicando un montón. De todas maneras, yo si quisiera podría mostrárselos gráficamente. Este es el modo 1. Este es el modo 3. En general, no para esta perturbación, sino en general. Este es el modo 5. Fíjense que ninguno de los modos tiene un punto cero en el medio, que para lo que estábamos desarrollando nosotros es muy apropiado. Este es el modo, bueno, este es el modo 6, este no lo queríamos, así que este lo apago. Este es el modo 7, etc. Bien. Sí, si uno lo quisiera ver un poquito más realista, le pone pérdidas, o sea que la cuerda se vaya quedando cada vez más quieta y acelera la simulación y le pone bueno, una densidad. El número de cuentas básicamente ajusta la densidad. ¿Sí? Por ahora ignoramos las fases, no nos aportan nada. Nosotros las pusimos igual a 0, de hecho. Entonces, perturbamos, ¿sí? Y fíjense lo que pasa, que los modos se van apagando, ¿sí? Esto es una cuerda que a medida que evoluciona se va quedando quieta, como una cuerda real. Si yo evidentemente pongo muchas pérdidas, mucho rozamiento, esto se empieza a apagar cada vez más rápido, ¿sí? Ven ahí cómo se están apagando los modos. Este es el gráfico que hicimos de A sub M versus M, es el mismo gráfico, solamente que acá lo tenemos en función del tiempo y vemos cómo se va achicando. Por supuesto, la ecuación que calculamos nosotros no tiene rozamiento, no tiene pérdidas, así que esto lo estamos viendo acá, no lo podemos ver en nuestras ecuaciones. Si no le ponemos pérdidas, y bueno, lo que pasa es que esto no se detiene nunca, ¿sí? Sigue, sigue, sigue. Nunca se detiene. Bien.
Dentro de estas simulaciones hay una que es explícitamente de Fourier. No sé si nos va a servir para nuestro caso. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense que nosotros teníamos la cuerda. Hay una cuestión que por ahí deberíamos mencionar. Vamos a volver acá. Fíjense, como nosotros teníamos una cuerda fija en este extremo y en este, todas las contribuciones que tenemos son funciones seno, ¿sí? Eso nos ocurrió cuando pusimos las condiciones de contorno, que nos quedaron los senos de n pi sobre L por Z, porque son todas funciones que acá valen cero, que tiene todo el sentido. Si vos tenés este punto fijo, bueno, si vos no podés tener un coseno porque los cosenos en cero valen 1. ¿Sí? Así que serían funciones que empiezan ahí. Entonces no tenemos ninguna de esas funciones. Bueno, cuando uno mira estas cosas ya prefabricadas de simulaciones y qué sé yo, depende mucho de dónde uno pone el origen de coordenadas. Por ejemplo, como vimos recién, si yo quiero... Esto es esquemático. Por supuesto, una cosa que yo no dije acá, esto es periódico, ¿sí? Así que yo desarrollé la serie para este pedazo, pero esto se repite, ¿sí? Periódicamente. Solo que a mí me interesa el pedazo que está entre 0 y L, el pedazo que está entre me acuerdo. Me interesa este pedazo. Entonces, esto lo voy a poner G0 de Z. Y a esto Z. Entonces yo construyo esta condición inicial. Sumando funciones senoidales. Sí, básicamente eso está impuesto por estos extremos, ¿sí? En particular por este, que vale 0. Los cosenos arrancan en 1. El coseno de 0 es 1, así que arrancan por acá. No puedo tener ninguno de esos. Pero la serie de Fourier es algo matemático, así que yo, si quisiera escribir la serie de Fourier de una función triangular, creo que algunos le dicen diente de sierra a este tipo de función, yo esta función la podría centrar en cualquier lado, en particular la podría centrar acá. ¿Sí? La repito periódicamente. Z, y esto lo voy a llamar f de z. Esto ya no es una cuerda. No en principio, ¿no? Si ponemos el origen en 0, ¿sí? Porque, de todas maneras, ojo, podríamos nosotros proponer esta perturbación para... No, bueno, no podemos porque tenemos este extremo fijo acá, entonces no podemos. En este caso. Pero bueno, sí podemos estudiar una serie de Fourier para una función triangular centrada, en vez de así, centrada así. Y en este caso va a pasar al revés. Esta serie de Fourier
Ojo que acá ya no es la cuerda, ¿sí? De acá para abajo no es la cuerda. Esta serie de Fourier solo tiene funciones tipo coseno. Seno no, porque los senos valen 0 acá. Entonces vos querés que acá valga 1, entonces nunca vas a poder hacer que este punto valga 1 sumando cosas que acá valen 0. Eso es claro. Bueno, y eso era lo que aparecía acá. ¿Sí? Cuando yo voy a esta simulación, a esta cosa prefabricada, me dice, bueno, vos, esta es la función que te interesa, la triangular. Esta tiene dos diferencias respecto a la que vimos nosotros. La primera es que está centrada, este es el 0, ¿sí? Está centrada acá, y por otro lado, no está, no va entre 0 y un máximo, sino que va entre un máximo y menos el máximo. Está centrada en Y y centrada en X, de una manera muy especial. Entonces, fíjense que le pasa lo que le pasa algo muy parecido, ¿sí? Porque en el fondo la diferencia entre seno y coseno este, es una fase. Pero lo que te está mostrando acá es, bueno, esta es la cantidad de términos que suma, ¿sí? Nosotros teníamos una sumatoria. Si vos sacás términos, esto se empieza a deformar. Entonces, ahí no tenés ningún término. El primero, simplemente ves una senoidal. Esta es la senoidal, la roja. Agregás otro término en la suma. Bueno, en este caso es 0, pero ahora sí agregás otro y ves que a medida que vas agregando términos, ves que la serie cada vez se parece más a la función triangular. Ahí sin querer metí una perturbación. Con el triángulo otra vez. Bueno, a medida que vos vas agregando términos a la suma, cada vez es más parecida. Se puede ver con otras funciones, por ejemplo, esto es una cuadrada. Si nosotros hiciéramos una perturbación de tipo cuadrada en la cuerda, bueno, el primer término de la serie sería algo así. El segundo término seguramente sería 0. Pasaría una cosa como la que nos pasó a nosotros, algo del estilo, los pares se anulan y los impares no, o al revés, ¿sí? En función de dónde tengan los nodos. Sí, acá estoy agregando otro término, acá otro, acá otro, acá otro, etc. Cada uno de esos términos hacen que yo pueda reproducir la perturbación inicial. Y bueno, a medida que agrego más, lo que equivale a decir la serie tiene infinito, cada vez es más parecido. Etc. En el límite, cuando la cantidad de términos que agrego tiende a infinito, estas dos cosas son iguales. Cuando son finitas, bueno, acá aparecen fenómenos extraños, por ejemplo, en una cuadrada siempre se dibujan estos cuernitos. Si esto es un circuito electrónico o algo por el estilo, se arregla simplemente con un filtro. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, bueno, nada, eso es lo que, lo que les quería decir de este tema. Tengan en cuenta que sería muy útil que ustedes puedan reproducir todo esto. Nosotros no vamos a hacer todos estos cálculos siempre,
De hecho, trataríamos de evitarlo porque toman mucho tiempo y nosotros tenemos pocas horas de clase. Pero algo que sería interesante es que yo les dé una serie, por ejemplo esta, y les diga cuánto valen los ASU para N, ¿m? Les dé este resultado y que ustedes analicen cómo se comporta todo esto, que hagan más o menos estos dibujitos y entiendan todo este análisis. ¿Sí? Si yo les doy esto, se ahorran el paso tedioso de las integrales. Así que bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.